Bienvenidos y a todos los que están participando. Bueno, hoy vamos a contar con la presencia de las doctoras Daniela Fabier, Adriana Danitz y el doctor Reinaldo Gross, que es una continuación esta jornada de lo que hablamos el martes pasado en relación a la acción sistémica versus la acción extrasistémica, que a su vez se relacionaba mucho con el caso Spoltore, que fue un caso, como explicamos la semana pasada, en el cual llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde Reinaldo Gross fue el abogado que en el país llevó adelante el juicio del lado del señor Victorino Spoltore. Y entonces, bueno, él más o menos nos va, más o menos no, porque en realidad está muy adentrado en el caso, nos va a explicar cómo fue que llegó este caso a la Corte Interamericana, por qué Argentina salió condenada en este caso, y cómo fue también en la instancia nacional. La semana pasada, Daniela y Adriana hablaron más de lo que era la parte teórica laboral, y en este caso quedaba la parte del caso, que bueno, como saben, por problemas técnicos que tuvimos no se pudo realizar, pero como lo prometido es deuda, aquí estamos para hacer esta continuación y segunda parte de la charla. Así que bueno, voy a proceder a presentar al abogado Reinaldo Gross, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario, subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Colegio de Abogados de San Martín, consejero titular del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Martín, ha expuesto en diversas jornadas, y ahora una vez más lo tenemos acá, y autor de diferentes libros, como por ejemplo La demanda paso a paso, La sucesión paso a paso, y La prueba en el proceso laboral de la provincia de Buenos Aires, entre otros, ¿no? Tomé algunos porque la verdad que eran muchos, así como también reduje el vasto currículum, porque bueno, por una cuestión de tiempo, pero entre otras cosas, la verdad que estamos muy contentas de contar con la presencia del doctor, es un honor para nosotros y bueno, que realmente se haya podido concluir esta charla de un caso que es súper interesante y que ahora seguramente nos va a contar él y van a ver lo interesante que es. Yo estuve, la verdad, leyendo todo lo que había sido publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la verdad que es bastante interesante ver cómo se tardó tanto la justicia en resolver, cómo a veces, como dicen, la justicia tardía a veces no es justicia, entonces es muy interesante. Así que bueno, sin más, no ocupo más tiempo y ya le doy la palabra a Reinaldo. Bueno, gracias. La primera cuestión, agradecer a mis colegas Adriana Danitz y Daniela Fabier, pero las autoridades también, una de las cuales está presente, que es la secretaria de graduados, Narena Lopresti. Pero también reconozco, porque el señor decano es el doctor Fernando Pérez Lasalla, de la Facultad de Ciencias de Derecho. Pero quiero hacer un pequeño desvío mínimo, que es homenaje a la Universidad Nacional de Cuyo. Entre algunos graduados que encontré está Juan Martín Maldacena, Enrique Dussel, Carlos Alonso, Adrián José Leu y Damián Sánchez. Este último me suena mucho por lo coral. El maestro Sánchez era y es un maestro de canto. Antes de explicar las etapas tanto judicial de la provincia de Buenos Aires, en la Corte Suprema de la provincia, en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana, voy a hacer un una pequeña introducción. ¿A qué? A que me corren las generales de la ley en el caso. ¿Por qué? Porque mi conocimiento con la familia Spoltore venía de hace años, antes de iniciar el juicio. Y conozco a toda la familia. Y también la familia, específicamente Vittorio Spoltore, en el año 87, cuando yo estuve internado grave, puso a disposición de mi esposa su título de propiedad para lo que necesitara
en función de la cuestión de salud. Teníamos y tenemos un trato familiar. Por el otro lado, no puedo dejar de no mencionar que mi carrera profesional está involucrado en el caso Espoltore. Antes, off de la grabación, estábamos charlando de lo complicado que era en los años 70 estudiar en la universidad. Voy a decirles que yo soy abogado y medio. ¿Por qué? No por mi volumen, o sea, no porque soy gordito, no. Soy abogado y medio, ¿por qué? Porque yo en el programa de estudio tenía 28 materias. Cuando terminé, me agarró el proceso militar, la dictadura. Desaparecieron libros, desaparecieron materias, y estando en el Poder Judicial, tuve que volver a dar 14 materias. O sea, la mitad de la carrera. Tuve que volver a hacer. Esto generó que yo, estando recibido, mi madre no pudo verme recibido. Mi padre sí. Esto es, ¿por qué digo este comentario? Porque yo estoy matriculado en mayo del 85, cuando ya muchos compañeros míos fueron matriculados con anterioridad y muchos desaparecieron. Por lo tanto, esto es una cuestión previa que uno hace, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, desde el momento en que se inicia la demanda en el ámbito judicial, en el tribunal de provincia, en la provincia de Buenos Aires, yo soy autor de varios libros sobre el procedimiento en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento de la provincia de Buenos Aires, el juicio Espoltore contra Cacique Camping, expediente 12.515, fue iniciado el 30 de junio de 1988. ¿Qué es lo que sucedía? El caso estaba referido a una enfermedad profesional. Yo desde el 85 había estado en el Colegio de Abogados de San Martín como subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo y me especialicé en accidentes y enfermedades profesionales. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Yo tenía una visión multidisciplinaria. Por lo tanto, en el momento que yo hago la demanda de enfermedad profesional, no la encaro sobre el problema de salud cardíaca que tenía Espoltore. Porque Espoltore en 1984 tiene un infarto. Y trabajando, o sea, en el lugar de trabajo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hace los trámites en la caja de jubilaciones y no tiene la incapacidad suficiente para que lo jubilen. Pero aún con esa situación, él era jefe de corte y capataz. Más de 25 años trabajando en la misma empresa. Le decían que era algo así como un sostenedor de la empresa. Y lo vuelven a poner en el mismo lugar de trabajo, en las mismas condiciones de trabajo, y en 1986 sufre un nuevo infarto. Este es más serio. Serio no solamente por que después le otorgan por la gerencia médica de la caja un 70%, pero acá es importante que ustedes tengan en conocimiento que ya en ese momento ese 70% tenía que ver con una cardiopatía severa, pero además con una depresión también severa. ¿Por qué?
Porque yo lo que inicio la acción no es por la cardiopatía. ¿Por qué? Porque había elementos suficientes en la etología o la capacidad que tenía la persona para que sea propicia a una enfermedad cardíaca. Por lo tanto, no podía entrar en la cocausalidad el resultado enfermedad física con algún predisponente que tenía Vittorio Spoltore. Pero sí la cuestión respecto de la situación de el acoso, el agobio, el hostigamiento que fue sufriendo durante todo ese tiempo. Todo esto tiene que ver también con pequeños detalles que no están en la causa de la Corte de Interamericana. ¿Cuáles son? Que desde que vinieron a Argentina, tanto Vittorio Spoltore como Rosalinda Campitelli, la esposa, trabajaron en la empresa. Y en esa época, cuando ya él está enfermo, por segunda vez en el infarto, la despiden a Rosalinda Campitelli. Y lo despiden a él. Ustedes van a ver que de golpe la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el Estado argentino no pudo remitir constancias documentadas de expedientes el pedido de sanción disciplinaria hacia los funcionarios judiciales, como tampoco el expediente de el despido de Vittorio Spoltore. Entonces, este hombre tiene una serie de inconvenientes muy graves. Pero acá no viene la cuestión. ¿Por qué? Porque la demandada, en su momento, cita aseguradoras. Con eso se expande y se extiende el plazo. Pero vete aquí que el juicio llega a 1991, donde, a ver, abertura a prueba, se abre a prueba, se hace pericias, especialmente de higiene y seguridad en el trabajo, donde se comprueba la situación que se denunciaba en el expediente, o sea, en el escrito del inicio, tanto por especialistas en higiene y seguridad como por especialistas en cuanto al ambiente. ¿Por qué? Porque era un lugar muy inconveniente, inclusive teniendo él un problema cardíaco, tenía que utilizar escaleras para su lugar de trabajo. Esto hace que el expediente, que tiene tramitación en el Tribunal 3 de San Isidro, llega a tener desde 1995 hasta 1997 6 audiencias de vista de causa. Hay una pericia de médico, el doctor Moya, que habla de una depresión por el maltrato y la situación laboral que él tenía. Sobre eso
el perito establece un 30% de la incapacidad total obrera. Luego de ingentes esfuerzos, por último, hay una audiencia el 3 de junio de 1997 y sale la sentencia del tribunal no haciendo lugar a la demanda. El 2 de septiembre del mismo año planteo los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley. Un año después, la Suprema Corte de Buenos Aires declara la admisibilidad de ese recurso. Y sale, por supuesto, en el 98, el dictamen del Procurador General de la Suprema Corte de Buenos Aires por el recurso de nulidad, que es obligatorio tener el dictamen del Procurador General antes de dictar sentencia. La sentencia es dictada el 16 de agosto del 2000. El 16 de septiembre hacemos una denuncia ante la Inspección General de la Suprema Corte de Buenos Aires respecto del retardo y la demora en el trámite del expediente. ¿Por qué? Porque el expediente en la tramitación de la instancia única del tribunal va desde el 30 de junio de 1988 al 3 de junio de 1997, o sea, 9 años. Y el recurso ante la Suprema Corte de Buenos Aires va desde el 2 de septiembre de 1997 hasta el 16 de agosto del 2000. En total, son 12 años, un mes y 17 días. ¿Qué es lo que sucede acá? Voy a saltar porque después esto lo dice la propia Corte Interamericana. El total de todo el procedimiento judicial es 12 años, un mes y 16 días. Al mismo tiempo en que hacemos la denuncia ante la Inspección General de la Suprema Corte, en comienzo de septiembre se inicia la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basado fundamentalmente en que se había violado los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y considerábamos que la Argentina, al ser Estado parte de la Organización de Estados Americanos, de la cual la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana forman parte, y además, habiendo aceptado la competencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana, estaba para poder hacerlo. ¿Cómo lo hicimos? A través de la convención que establece que cualquier persona puede hacer una denuncia, una petición, se le llama, y por lo tanto la comisión recibe la denuncia en ese momento y le da carátula, o sea, le da andamiento, que es la petición 460/00,
de septiembre del 2000. Acá, la Argentina, el Estado argentino, demoró 3 años para responder. Y cuando respondió, el argumento que da es que hay una cuestión que la parte no ha hecho los recursos internos necesarios para conseguir el resultado de justicia. Tengo que decir que en esa época, estoy hablando los años 88 a 97 y luego en el 2000, era complicado. Muchos de los que firman las cuestiones que están en el expediente que tengo acá, yo acá que le estoy exhibiendo la carpeta, esta es la carpeta número 12.656, que eso fue el número de expediente que tuvo la comisión cuando la comisión en el 2008, el 25 de julio del 2008, da el informe de admisibilidad, el informe 65/08, por el cual considera prima facie que el Estado argentino ha violado el artículo 8 y el artículo 25 en referencia al artículo 1 de la Convención. Es algo que quiero comentar. La Comisión, como la Corte Interamericana, tuve el honor, yo, de tener grandes profesores en la Facultad de Derecho, especialistas en Derecho Internacional y en esto. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana, más allá de recibir una denuncia, y es como, es como decir, es una parte administrativa, no es judicial. No dicta sentencias, aconseja, establece. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Investiga, hace una investigación. Lo primero, el primer informe que da es el de admisibilidad. O sea, si se dan los presupuestos por los cuales la denuncia tiene cierto fundamento. Luego, normalmente, la Comisión Interamericana convoca a las partes a una solución amistosa. Acá hay un tema que el Estado argentino hizo un grave incumplimiento. ¿Por qué? Porque el Estado argentino manifestó que se rechace la petición en todos sus términos. Y ahí nosotros hicimos una fundamentación en el caso Valerio O. Castillo Báez, petición 4554 de /02, o sea, del 2002, donde se acepta una solución amistosa mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 399/09, en total violación del artículo 2 de la Convención Americana. O sea, el señor Victorio Spoltore es además discriminado por el propio Estado en que, en un caso, acepta una solución amistosa y en otro caso no acepta. Y es más, el Poder Ejecutivo da un decreto por el cual se abona la indemnización de esa persona, de ese caso, y se niega lo de Victorio Spoltore. Esto hizo que continuara la tramitación en
la comisión. La comisión dicta el 25 de julio del 2017, miren ustedes la fecha, 17, el informe 74/17. Este informe, al contrario del otro, que es de admisibilidad, cuando decimos admisibilidad, estamos hablando de las cuestiones procesales. O sea, procedimentalmente está bien presentado, es válido. Ahora, vamos al informe de fondo. O sea, ¿hay violación del tiempo razonable, normal, de una tramitación de un expediente? Obviamente que sí. Con el tiempo que habíamos tenido de 12 años, un mes y 17 días, donde la Suprema Corte de Buenos Aires dice que las anomalías que hay es una demora en el paso de la oficina pericial para hacer los exámenes médicos y una demora en el libramiento de las cédulas de notificación, argumentando que la actuaria tenía un problema de salud. Perdón por la tos. Pero, obvia, no sé qué sucede, que no se dan cuenta que hubo 6 vistas de causa sin tramitación. Y la vista de causa casi demoraron 3 años para que haya una sentencia. Con lo cual, no se les sanciona nada a esos jueces que estuvieron durante 3 años prorrogando la vista de causa. Llega el informe de fondo 74/17. Más de 18 años en la Comisión Interamericana. ¿Qué es lo que sucede? La Comisión Interamericana, en el momento en que declara la admisibilidad de la presentación, pone en conocimiento en el informe anual que hace a la Organización de Estados Americanos, en su Asamblea General, la violación de esos derechos. Entonces, desde el año 2008 ya estaba denunciado. ¿Qué es lo que sucede con esto? En el informe de fondo, la Comisión Interamericana establece recomendaciones a las autoridades del Estado argentino, porque considera que ha incumplido el artículo y violado el artículo 8 y 25 de la Convención Americana. El Estado argentino, aunque parezca mentira, no es casualidad. Les digo, no es casualidad. El Estado argentino pidió 7 prórrogas para cumplir las recomendaciones del informe de fondo. ¿Sí? Ahora, esto es increíble. La Comisión Interamericana le otorga 6 prórrogas. En la séptima, considera que el Estado argentino incumplió con el informe de fondo. Y el 23 de enero del 2019 pasa el expediente a la Corte Interamericana. Pequeño detalle. ¿Cómo se ingresa
a la Corte Interamericana. Hay dos vías, porque lo ingresa la Comisión Interamericana a través de un informe de fondo, como este que estábamos hablando, el 74/17, o porque un Estado parte inicia una demanda en la Corte Interamericana. Eso está establecido en la propia convención. La segunda posibilidad es que se haya cumplido con todo el trámite de la Comisión Interamericana. Es lo que nosotros sucedió. Hicimos todo el procedimiento de la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana es la que promueve la demanda. El 23 de enero del 2019 se presenta. Acá, ¿qué es lo que sucede? El Estado vuelve a hacer la misma morisqueta. ¿Cuál es esta cuestión? Que propone una excepción preliminar, argumentando lo mismo que la parte debía haber accionado en reclamo no había, digamos, utilizado todas las vías en el derecho interno. Se le dan las contestaciones, los traslados, y la Corte Interamericana cita a una audiencia al 5 de febrero del 2020. A esta audiencia también es convocado los representantes, que son un organismo, normalmente son organismos o organizaciones no gubernamentales, es un organismo, un colectivo de derechos humanos que se llama YOPI y que se presentan ante la Corte Interamericana. También existe, por el reglamento interno de la Corte, la posibilidad de asistencia a las víctimas en cuanto a la concurrencia. Por ejemplo, concurrió a una audiencia pública ante la Corte Interamericana la hija de Vittorio Spoltore, Liliana Spoltore. Y mediante fedatario en Argentina declara Rosalinda Campitelli, que es la esposa, y Alejandro Spoltore. Los alegatos se hacen el 6 de marzo. Se delibera el 8 y 9 de junio del 2020. Acá hay que hacer una aclaración. Por el reglamento de la Corte Interamericana, los jueces son 7 de la Corte Interamericana y son designados por la Asamblea General de la OEA. Son nacionales de un país y tienen que tener una capacidad y autoridad moral y conocimiento en derechos humanos. La mayoría de ellos han pasado por Supremas Cortes de Justicia. Por ejemplo, la actual Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, fue jueza de la Corte Penal Internacional, fue jueza en Corte Penal Internacional por el caso Yugoslavia. O sea, no son juristas, digamos, del medio, no. Son, muchos de los casos, son hasta, han sido ministros de justicia en cada país y tienen integración, la actual integración de la Suprema
de la Corte Interamericana es de Costa Rica, Ecuador, Colombia, México, Argentina, Chile, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Y quiero hacer la aclaración. En los casos en que el país es el demandado, el juez, que es integrante de la Corte, en este caso, Eugenio Raúl Zaffaroni, se debe excusar de tratar el tema, ¿bien? Por una cuestión reglamentaria. Ahora, el Estado argentino tiene la facultad de poder designar un juez ad hoc que no va a participar de las deliberaciones ni va a votar, pero sí controlar la tramitación del expediente. Eso el Estado argentino no lo realiza. Lo primero que hace la Corte, lo primero que hace la Corte Interamericana es sorprenderse y llamar la atención a la Comisión Interamericana que recién, después de tantos años, recibe el expediente. Más de 18 años de que fue iniciado en la Comisión Interamericana. Tengan en cuenta que el expediente llega en enero del 2019 a la Corte Interamericana, pero a la Comisión Interamericana llega la petición en septiembre del 2000. Lo primero que, para hacer más llevadera la cuestión, lo primero que dice la Corte, y acá es muy importante, que rechaza la excepción preliminar por cuanto hay una contradicción entre el reconocimiento de la competencia contenciosa que desde el 5 de septiembre de 1984 el Estado argentino había hecho respecto de la Corte. Por lo tanto, ¿cuál es el tema en cuestión? En todo el proceso, tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte, el Estado argentino argumentó que no se había cumplido con todos los pasos en el derecho interno. Pero, en el momento oportuno de la audiencia, nunca pudo probar la existencia de algún juicio posible de daños y perjuicios por la demora judicial en la provincia de Buenos Aires. Y como si fuera poco, el Estado argentino, en el momento de la audiencia, en febrero, 5 de febrero del 2020, hace un reconocimiento parcial internacional, de responsabilidad internacional, con lo cual declara que era bastante exagerado que tardara más de 12 años un juicio. Ahora, el Estado no hizo absolutamente nada, como está probado en las 6 prórrogas que le da la Comisión. Y por supuesto, cuando la Comisión establece el informe de fondo. Vamos a tener unos minutos nada más en las cuestiones centrales del derecho. ¿Por qué? Porque la Corte habla de una cuestión de orden público internacional como tutelar de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque la Corte
analiza el conjunto de los derechos humanos más allá de la interpretación que haya hecho el peticionario, las partes y demás. Fundamenta en un corpus iuris internacional y lo fundamenta en el principio que está basado en el artículo 29 de la Convención, el principio pro persona. Luego, quiero recordar que en el momento en que yo, porque era el autor de las notas que se iban a la Comisión Interamericana, la hacía yo, y cuando pasó a la Corte, ya luego la audiencia no, porque estaba acá en Buenos Aires, pero todas esas notas, en especial la primera para sostener la petición, lo hice citando al gran presidente de la Corte Interamericana, el doctor Antonio Candao Trindae, que, dicho sea de paso, es bueno recordar, para que sepan todos, que los jueces deben ser jueces que se designan en la Organización de Estados Americanos, se designan por 6 años y son renovables una sola vez. Por lo tanto, el máximo periodo que pueden tener como juez de la Corte Interamericana son 12 años. Y se renuevan. Pero no el mismo. O sea, puede haber una renovación, pero la renovación es por votación de la Asamblea General de la OEA. En su momento yo sostuve el caso Villagrán Morales, más conocido como los niños de la calle, donde se sostiene la posibilidad de la reparación de los daños. La Corte fundamenta, entre otros casos, Lagos del Campo contra Perú, trabajadores cesados de Petroperú contra Perú, y San Miguel Sosa y otros contra Venezuela. Esos son casos específicos. ¿Cuáles son los argumentos que da? Primero, una interpretación que hace la Corte, donde dice que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos. ¿Qué quiere decir? Que deben acompañar la evolución histórica, que no es algo estratificado y que quedaron ahí muertos y como una fotografía, sino que se van adaptando. Fundamenta en el artículo 14 de la Declaración Americana, en el 7 del Protocolo de San Salvador, en el 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 7, pero aquí que también lo fundamenta en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 39, inciso 1, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que acá tengo que hacer un homenaje al autor y intelectualmente autor de ese artículo, que fue la Convención Constituyente de 1994 en la Provincia de Buenos Aires, el doctor Ricardo Cornaglia, que es actualmente director de la revista La Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Estamos hablando de palabras mayores, de un maestro. El Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, la observación 23, también habla de las condiciones satisfactorias e igualitarias de la salud del trabajador.
¿Por qué? Porque dice que esas condiciones debían ser protegidas. Y acá se encuentra que Vittorio Spoltore no fue protegido en esto. Pero además, la Corte Interamericana va al Tratado Internacional. ¿Cuál es el Tratado Internacional del Derecho del Trabajo? Las convenciones colectivas de trabajo. Y para la Organización Internacional de Trabajo es el convenio internacional de la OIT, el 155 sobre seguridad e higiene en el trabajo y la salud. Y dice, y esto es muy importante, que esas pautas deben ser exigibles en forma inmediata y progresiva. Con lo cual, ¿qué es lo que llega a la conclusión la Corte en su decisión? Que encuentra al Estado argentino responsable por la violación del derecho de las garantías judiciales y protección judicial y el derecho a condiciones de trabajo equitativas, satisfactorias, que aseguren la salud al señor Vittorio Spoltore, ya que no se le garantizó el acceso a la justicia, la protección judicial y la garantía judicial en su búsqueda de una indemnización por una posible enfermedad profesional. Acá debemos hacer un alto, porque antes de encontrar las reparaciones, las decisiones que tiene la Corte, debemos referirnos a que la Corte está integrada para este caso, porque ustedes ven la foto de la comunicación, ustedes dirán, la sentencia salió el 9 de junio. Sí, es verdad, porque fue la deliberación que hizo la Corte. Pero recién sale a la luz públicamente el 28 de agosto del 2020. Para mí fue el mejor regalo que me pudieron hacer. ¿Saben por qué? Porque el 28 de agosto es un día antes del 29 de agosto. Y el 29 de agosto es el Día del Abogado, en recordación de Juan Bautista Alberdi. Entonces, sale en conocimiento. En la foto que aparece en la Corte, aparecen 6 miembros. Y como yo tengo acá en este auditorio de la grabación, todas damas, debo hacer honor a las damas. ¿Por qué? Porque 3 jueces votaron en contra, en disidencia. 2 jueces votaron a favor. La jueza votó a favor. 3-3, empate. No. El reglamento de la Corte Interamericana establece que en caso de empate decide el voto de la presidenta. Y la presidenta votó en favor de esa declaración. Obviamente, hay en el fallo, yo le mandé un pequeño resumen de la exposición, que yo estoy salteando la exposición, no la estoy realizando al mismo estilo de lo que está escrito. Además, mandé un PDF de lo que es el fallo tal cual.
ahí están, pequeña cuestión semántica, terminológica. Los votos de la mayoría se les llaman votos concurrentes, porque concurren a una misma decisión. Los que son otros votos son en disidencia, y luego se hace la fundamentación de la disidencia. Ustedes van a ver el voto mayoritario, que es el cuerpo de la sentencia, luego las distintas decisiones que se van votando en forma individual y personal, cada una, y luego aparecen los votos en disidencia de cada uno de los jueces. Los tres que votaron en disidencia votaron respecto del fondo, diciendo que no había finalizado la cuestión del derecho interno. La mayoría, con el voto de la presidenta, consideró que era excesivo obligar al Vittorio Spoltore a hacer una acción judicial luego de 12 años y algo más de juicio. Por último, y luego me someto a todas las preguntas que quieran ustedes, porque además les quiero comentar que acá tengo en la carpeta argumentos y fundamentos de derecho internacional que yo presenté ante el tribunal, y el tribunal nunca, pero nunca, se pronunció. ¿Cuáles es las reparaciones? Primero, que declara como víctima a Vittorio Spoltore y no a los familiares. Les quiero comentar que también en este expediente, como amigos del tribunal, apareció un grupo de profesionales de la medicina y del derecho respecto de los trabajadores. Otro organismo muy reconocido, CEPAG, el Servicio de Paz y Justicia, con el premio Nobel Pérez Esquivel, que fue amigo del tribunal. Fueron 6 amigos del tribunal que se presentaron por escrito en la audiencia. Resulta que considera la Corte que no hay, al considerar que la víctima es Vittorio Spoltore, no hay un daño material sobre Vittorio Spoltore. Es más, cuando hacen el pase del valor que yo reclamo en el juicio en tribunales, en la provincia de Buenos Aires, llega a la friolera de $480.000. Obviamente eso no fue así, pero consideran que hay una indemnización compensatoria para los familiares por el perjuicio que han sufrido, de un total de $30.000, 15.000 para la esposa y 7.500 para cada uno de los hijos. Hay una obligación de publicación del Estado en el plazo de 6 meses de la sentencia, desde que fue notificado, que ya fue notificado, en un diario de amplia difusión nacional de la sentencia, de las partes más importantes de la sentencia. Hay una condena de honorarios al colectivo de derechos humanos, YOPI. Hay una imposición de colocar una placa en el hall de tribunales de San Isidro, del Departamento Judicial de San Isidro, donde está el tribunal, para establecer cuál fue esa situación.
y un reintegro de gastos porque se asistió legalmente a la víctima, o sea, a la hija de Spoltore, que viajó junto con un profesional allá a San José de Costa Rica. La modalidad es que los pagos deben ser realizados dentro de un plazo de un año. La Corte Interamericana, aunque parezca mentira, salió luego de 32 años. ¿Y por qué le decía que tenía que ver mucho con mi recorrido profesional? Porque yo en este año cumplo los 35 años y cumplo 35 años de la matrícula, de profesión. O sea, buena parte de mi carrera como abogado estuvo el caso. Yo siempre utilizo las famosas, digo famosas, 3P. Paciencia, perseverancia y prudencia. Quiero finalizar con algo que me tocó al corazón. Me llamó por teléfono. Primero, quiero explicar algo. El abuelo, Vittorio Spoltore, tiene un nieto, Augusto Spoltore, hijo de Alejandro Spoltore, que es abogado. ¿Y saben por qué es abogado? Porque el abuelo le dijo, por mí, es un buen abogado. Velo a él y estudié abogacía. Y se recibió. Ahora, lo más hermoso fue la llamada telefónica que tuve de Alejandro Spoltore. Alejandro Spoltore me dice, Reinaldo, vos hiciste que mi padre descanse en paz. Ahora, Vittorio está tranquilo. Se hizo justicia aún en ese tiempo. Vos no te dejaste de seguirlo. Es más, tengo felicitaciones tanto del secretario general o secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, David Padilla, como del ex ministro de Relaciones Exteriores, que en su momento fue secretario ejecutivo de la comisión, el doctor Jorge Tayana, como también tengo saludos y felicitaciones del doctor Santiago Cantón, también secretario ejecutivo, que además fue hasta un año, o un año y algo, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. A ver, tenemos un problema bastante grande por la demora judicial, pero también tenemos un problema muy serio porque cuando uno fundamenta en cuestiones de tratados internacionales, miren ustedes que están viendo el video, voy a hacer el gesto que hacen. Se lavan las manos. ¿Sí? Muchas veces, muchos de los congresos donde vamos, dicen quienes son magistrados, quienes son jueces, quienes son autoridades judiciales, los abogados deben peticionar. Sí, pero cuando uno peticiona, hay más de uno que se abre de gambas, hablando mal y pronto. O sea, sale por la tangente. Eso era, en general, lo que quería decir y creo que lo más sustancioso va a venir ahora con el intercambio que podamos realizar. Gracias por escuchar y ahora
No, 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 no. Con sonido, te vamos a hacer un aplauso. Esto no está grabado, esto es sonido. Los aplausos. Sí, muchísimas gracias. Elizabeth Odio Benito, jueza de Costa Rica, que fue la que desempató en el sentido de lo que nosotros reclamamos. No que se violara, porque una de las cuestiones que estaba en discusión era si el tribunal de instancia única y que uno puede ir a la corte de la provincia como segunda instancia, si es una segunda instancia. ¿Por qué? Porque en el ámbito penal, la Comisión Interamericana, la Convención Interamericana, habla de un doble conforme. Entonces tendría que haber una instancia superior. Y esto discute sobre el tema de la oralidad del juicio. Yo no veo, esto fue un caso excepcional, porque de una audiencia, de una serie de pruebas que me digan no ha lugar a la demanda, es un caso excepcional. Yo no he visto que en las pruebas salga blanco, blanco, blanco y la sentencia sea negra. Claro, claro. Porque entendamos que una sentencia es un silogismo. Por lo tanto, tiene que haber un mínimo coherencia y un razonamiento lógico, fundado y argumentado. Yo no puedo decir porque se me da la gana, porque en este caso digo tal cosa. No, lo tengo que fundamentar. Entonces, en general, soy yo un defensor del procedimiento histórico que tiene la provincia de Buenos Aires en cuanto a la oralidad. ¿Por qué? Porque un expediente es un papel y toman audiencia los empleados. En cambio, en la audiencia de vista de causa toman los jueces. Y no es lo mismo cuando el juez al testigo le dice, usted a partir de este momento está bajo declaración y le muestran el Código Penal y lo hacen parar para que jure, ese testigo no va a decir cualquier cosa. Y esos jueces no son recién iniciados. Para llegar mínimo a juez de un tribunal de trabajo en la provincia de Buenos Aires, mínimo antigüedad de 15 años, 20 años, cursos, libros, experiencias. No se lo puede arrear fácilmente con un testigo trucho. Entonces, el que habla muchas cosas en el pasillo, cuando se ve ante el estrado, se queda mudo. Entonces, ahí hay otra cosa que es muy importante, la inmediación con el juez. Yo tengo que hacer todo lo necesario. A ver, allá por el 2000, yo hice una presentación en la Cámara de Diputados de la provincia para modificar el procedimiento. ¿Para qué? Para que fuera más ágil, en función de que los jueces estuvieran en las audiencias y que todo lo demás sea tramitado por secretaría, o sea, secretarios de trámite, de prueba, de conciliación, de ejecución, y que los jueces estén para tomar las audiencias. Bueno, perdón, sigo hablando yo y ustedes me tienen que preguntar. Por eso, ahí, no sé si Adriana querés intervenir, o Nanela. Sí. No, yo la pregunta que quería hacerle, doctor, es si el trámite ante la provincia de Buenos Aires ahora, el procedimiento de los juicios, a partir de este fallo, ha cambiado. Si ahora es diferente el trámite, si hay primera y segunda instancia, si todos los juicios se demoran en eso. Sí.
Sí, sí. Primero, una cosa es la norma, otra cosa es la realidad. Ya. ¿A qué me refiero? El procedimiento que nosotros estamos hablando, que se dio en 1978, la ley procesal laboral de la provincia de Buenos Aires era la 7718, que fue mejorada por la 11653, que modificó ciertas cuestiones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que se sanciona la 11653, se había estipulado sancionar, que se sancionó la ley, la 11640, que establecía más tribunales de trabajo, cosa que no se puso en funcionamiento. Por lo tanto, siguen estando demorados. Con posterioridad, quisieron, y hay una ley sancionada, pero la Corte declaró, la Suprema Corte de Buenos Aires declaró que es imposible su implementación. Hay una ley nueva, 15.507, no está vigente. ¿Por qué? Porque no puede implementarse, que crea juzgados de primera instancia y Cámara. Mi propuesta era creación de secretarías y una Cámara de Casación por cuestiones de prueba. Claro. Pero para eso requería tener equipamiento tecnológico para grabar las audiencias. Y que tuviera un soporte tecnológico, o sea, electrónico, respecto de toda la prueba documental para que cada uno pudiera tener con un pendrive o con un elemento tecnológico toda la prueba que está en el expediente. Yo les quiero, Adriana, comentar. En el séptimo piso de tribunales de San Isidro hay 3 tribunales de trabajo. Son 3. Ahí hay 9 jueces. Ahí tendrían que ser 9 jueces de primera instancia. En el espacio de 3 tribunales no entran ni 2 jueces, o sea, 2 juzgados. Con lo cual, la implementación, en el momento que se hizo, que se sancionó y que supuestamente se iba a poner en funcionamiento, sería un plazo de 5 años. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hizo un informe a través de los organismos técnicos del costo que significaba eso. Inalcanzable. Por ejemplo, el tribunal 4, 5 y 6 de San Isidro están en casas alquiladas y que se vienen abajo. El 1, 2 y 3 están en el edificio central. Hay 2 tribunales en Pilar que son casas alquiladas. El Tribunal 4 de San Isidro, en su sala de audiencias, que era una casa antigua en la calle Obispo Terrero, un caserón de aquellos ingleses de comienzos del siglo XX que vinieron a San Isidro, tenían piso de madera con un espacio. Bueno, en el salón, en la sala de audiencia se hundió. Hundió. Los jueces volaron por el aire. Miren, hago este comentario. En el edificio central de San Isidro
cayeron 4 ascensores por falta de mantenimiento. Es más, en una época teníamos que llevar el papel para que puedan proveer. Ahora se hace por digital, pero en su momento, para poner el cargo, uno tenía que llevar el escrito físico y además una hoja de papel para que pongan el cargo y después ahí hacían el despacho. Yo no sé de qué estaban hablando. A ver, hay un problema. Yo lo percibía en cuanto al tiempo, pero además en cuanto a la carrera judicial. ¿Por qué? Porque de juez de un tribunal de trabajo no llegan a ministro de la Suprema Corte de Buenos Aires. No hay una cámara, por ejemplo, de casación, que sería por ejemplo, la doctora Estela Ferreiro, que ha sido una jurista de nota. Sí, la conocemos. Bueno, yo la conozco más que usted. No, yo conozco los fallos nomás. Los fallos. La conozco más que usted. ¿Por qué? Porque ella fue jueza del Tribunal 2 de Trabajo de San Isidro. Y es una especialista en el tema, hizo muchísimos libros sobre enfermedades y accidentes de trabajo. Y por ese tapón que significaba que en todo el periodo democrático nuestro, del 83 hasta acá, el único juez de trabajo que estuvo en la Corte de la provincia de Buenos Aires fue el doctor Juan Manuel Salas, del cual yo he sido amigo personal. Después, nadie. Entonces, la doctora Ferreiro, ¿qué hizo? Se presentó en un concurso para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y obviamente lo ganó. Se fue. Sí. Titular en un montón de universidades, autora de libros, ¿cómo no? Pero se fue de un lugar que, si nosotros le teníamos un cargo de mayor jerarquía, la podíamos contener dentro de ese ámbito. Porque no contiene a la gente, pero bueno, son cosas. Perdón por la cháchara tan grande. Doctor, en general, ¿todos los casos se demoran esa cantidad de tiempo? No. ¿O este fue un caso especial, digamos? Sí, fue un caso especial, pero digamos que hoy día, en el procedimiento de Provincia de Buenos Aires, la tramitación en la instancia única, 3, 4 años, pero por así nomás. Y con más complicaciones, por ejemplo, yo tengo un inconveniente con un tema de iniciar una acción por un tema de salud también en el Tribunal 2 de San Isidro, que fue iniciado en 2011. Y obviamente yo ya me pudrí, me cansé, me aburrí y renuncié al patrocinio, porque es increíble, con pericias y pericias médicas y qué sé yo cuántas cosas. Pero en general, primero, un juicio de 9 años es algo extraordinario. También fue extraordinario que yo pueda acelerar la tramitación en la Suprema Corte de Buenos Aires de 2 años y un poco más. Porque normalmente los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad pueden tardar 4, 5, 6 años en la Suprema Corte de Buenos Aires. Es muchísimo. Son 20 departamentos judiciales. Es complicado. Pero tengan en cuenta que estamos en septiembre, hablo de agosto por la sentencia, 30 de junio de 1988 fue iniciado el expediente. Y recién ahora, en el ámbito
internacional llega esa resolución. Bueno, son los plazos que hay. Pero ahora sí, Daniela, mejor dicho, porque acá me aparece Dani. Muy bien, Reinaldo, decime Dani que es Daniela. No, muy interesante todo esto que estás comentando de la parte, ¿no es cierto?, organizativa, estructural de los tribunales y de la falencia, ¿no es cierto?, que hay a nivel económico, que también es importante necesario, para poder llevar adelante cualquier buena intención. Porque uno puede tener muy buena intención, pero si los presupuestos tampoco alcanzan, evidentemente... No se puede. Pero volviendo al caso Exportores, que es lo que me interesaba un poquito, meterte un poquito más allí, era que me comentaras un poco, y nos comentes a todos los que estamos escuchándote, las razones por las cuales 6 vistas de causa fracasan. O sea, eso fue por una falta de integración del tribunal, ¿por qué demora? 6 vistas de causa, ¿los testigos terminan yendo al final o no tampoco fueron? No, sí, no había ningún tipo de impedimento. El impedimento es que el tribunal no quería hacer la vista para que dicte sentencia. No quería. Claro, para que no empiece a correr el plazo para dictar sentencia. Exacto. Entonces tenías un tema, otro, y ellos mismos te la iban prorrateando. Pero mirá qué tremendo, ¿no es cierto? Más grave, qué tremendo eso. Lo más grave es que por la ley 11.653 y la anterior 77.18, el secretario del tribunal, cuando no se lleva a cabo audiencia de vista de causa, debe comunicar a la superintendencia. Claro, porque tiene que haber un control de eso, claro. ¿La superintendencia quién es? La Suprema Corte. Claro. Entonces, cuando nosotros le hacemos la denuncia en septiembre del 2000, le decimos, hay 6 audiencias que se prorrogaron. ¿Quién incumplió? La actuaria. La actuaria es un empleado judicial de mayor jerarquía, pero es un empleado judicial. Claro, obviamente. Sí. Un juez dice, esta secretaria no la quiero, conseguiste un traslado y se va. Cambia. Ahora, fíjate vos, Reinaldo, que me parecía muy interesante otro tópico que tiene la sentencia de la Corte Interamericana, como vos bien referías, que no solamente apunta al tema de la demora, también se mete en lo de higiene y seguridad. Y realmente eso me parece que ese fue... yo escuché la audiencia pública de la Corte Interamericana y digo, espérate que te termino de decir la idea. Me dio la impresión que fue un reconocimiento a que esa acción prosperaba, ¿no? Que esa era una acción que prosperaba. Entonces me parece que meter ese tema y decir que una persona que tiene una enfermedad profesional, que intenta hacer valer en la justicia para conseguir una determinada indemnización que repare de alguna manera, y además exhorta al cumplimiento de las disposiciones de higiene y seguridad, me parece que de alguna manera está dando un visto bueno, un resultado, también criticando allí un resultado disvalioso, mal análisis, ¿no?, del caso por parte de la justicia, ¿no? Sí, Daniela, ¿sabés qué sucede? Lo que no apareció fue el expediente sancionatorio ni el expediente del despido, pero el expediente de enfermedad, sí. Y en el expediente de enfermedad estaban los informes periciales, medioambientales, de higiene y seguridad, incumplimiento de todos los... No podía nunca salir ese resultado en forma negativa para el trabajador. Esa es la realidad, porque por más que tuviera una situación de base, una cardiopatía de base, el trabajo, volver a las mismas funciones, en las mismas condiciones, con el ambiente que no está adecuado para una persona con una falla cardíaca tan importante, y obviamente nos tenía que representar que se iba a volver a enfermar, y de hecho se enfermó en el mismo trabajo. O sea, el segundo infarto también lo hizo en el trabajo, ¿o no? A ver, no se estableció las medidas que se dispone la propia ley de contrato de trabajo. Claro.
Porque cuando vos tenés una disminución de tu capacidad, no te pueden poner en el mismo lugar. Y yo fundamenté el tema del estrés en función de la actividad concreta que tenía el trabajador Vittorio Spoltore, no alguien que no tenía decisión, porque claro, manejaba personal, era alguien jerárquico, manejaba personal, etcétera, ¿no? O sea, que eso, qué importante es ahí señalar. Y además, Daniela, era uno de los más antiguos empleados que habían empezado con la empresa, siendo un tallercito chiquitito y creándose una empresa grandísima al costado de la autopista panamericana y San Lorenzo, en un lugar por zona industrial. Por lo tanto, estaba sobre él una carga muy grande y nadie de la empresa tomó ninguna medida. Es más, hay cosas graves que están denunciadas en el expediente. El segundo infarto no lo ayudan en la empresa, le da en la empresa y va manejando su coche hasta la clínica. Claro. Y llega a la clínica, en la puerta de la clínica, como él era un vecino de la zona, Vittorio Spoltore, se desmaya ante el volante, con el volante, y un vecino lo encuentra, lo ve, lo reconoce y lo entran, porque había abandono de persona en la empresa. Claro, por eso. Había un dato muy importante que está policiales, denuncia policial de la familia, de dejarlo salir de la empresa y que fuera hasta la clínica. A ver, la ley de higiene y seguridad, la ley básica, establece que tiene que haber, porque había muchísima gente, eran planta baja y 2 pisos la industria. Planta baja y 2 pisos. Tenía que haber médico, enfermero, lugar de atención. Todo eso. Acá me está haciendo señal. Y había otro dato que me pareció interesante que lo saqué de cuando escuché la audiencia pública en la Corte Interamericana. Que me está diciendo que está en Colorado la batería. Ah, se te está agotando la batería. Bueno. Sí, y no tengo el enchufe, ¿viste? Porque me está saliendo rojo. ¿Querés que vamos terminando? Entonces vamos cerrando. Reinaldo, mil gracias. Para mí. No es eso. Decime, tengo 13% de batería. No, lo que te decía que me llamaba la atención, ¿no es cierto? Esto se me olvidó la pregunta. que me corté, que me corto yo. Acá tendríamos que decir, Daniela, no lo sino lo que la batería consumió. La batería que consumió la idea. No, lo que te decía es que en la audiencia pública, en la Corte Interamericana, que pude escuchar en la página oficial de la Corte Interamericana, se hacía mucho hincapié que inclusive, además de estas circunstancias socioambientales que tenía la empresa que no estaban adecuadas para una situación de enfermedad como la que tenía Spoltore, sino que además se lo hizo volver de la licencia tempestivamente, o sea que él tenía una licencia por más tiempo y la empresa lo obligaba un poquito más ahí. Ahora, la realidad es que lo que hace lugar a la Corte es específicamente lo que nosotros planteamos en el juicio laboral y ante la denuncia en la Comisión Interamericana. Lo que los representantes reclaman en la audiencia de la Corte no le hace lugar.
Yo lo que te quería preguntar era esta circunstancia de si tuvo que volver Spoltore en forma tempestiva a su trabajo, ¿sí? Por el primer infarto tenía una licencia más larga de la que le permitieron tener. A eso me refería yo que te estaba preguntando. Sí, y por eso después tiene el segundo problema, y por lo tanto después por eso a los 50 años deja de trabajar. Claro, 50 años, imagínate. Por eso entiendo que tu sentencia realmente fue un resultado muy disvalioso de la Cámara en Argentina, obviamente, porque esos datos ya de por sí generan responsabilidad del empleador, ¿no? Por supuesto, sí. Qué macana, ¿no? Una pregunta, doctor Gross. ¿Cuál fue el argumento por el cual rechazan la sentencia? ¿Hablaron de nexo de causalidad, que no tenían capacidad o qué? Como que el estrés generado en el trabajo no estaba probado con la pericia. El perito declaró que tiene un estrés depresivo, una depresión de un 30% de incapacidad. Y está establecido, no entiendo por qué. Acá ya me dice que tengo 5 nada más de la batería. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ahora se me está apagando. Nos despedimos entonces. Bueno, muchísimas gracias. Un placer tenerte. Realmente nos quedamos con ganas de más. Seguramente haremos alguna parte BCJ para seguir charlando de este tema. Gracias, Ana Narela, como siempre, a la Universidad Nacional de Cuyo. Sí. Sí, yo quisiera tener una segunda etapa, sería la tercera, ¿no? Pero en segunda etapa, con lo que yo tengo acá en la carpeta, de los argumentos que yo hice en el juzgado y en la Comisión Interamericana. Bueno, genial, lo vamos a preparar. Vamos a preparar. Siempre la Secretaría está dispuesta a este tipo de actividades y obviamente la facultad porque enriquecen todo lo que es la capacitación tanto de estudiantes como de graduados como de abogados que ejercen hace años. Así que muchísimas gracias, hago el cierre oficial. No, muchísimas gracias, Reinaldo, por toda tu participación. Y ni hablar de Daniela y Adriana, que también siempre están presentes y predispuestas. Acá me señala que tengo 3% nada más. Se nos va, bueno, se nos va Bueno, muchísimas gracias y espero que todos los que vean este video en YouTube, cuando lo subamos, les sea de mucha utilidad, que es la intención que hemos tenido hoy. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.